Números de oxidación. Los números de oxidación representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combinan con otros para formar una molécula. Los metales tienen números de oxidación positivos. Los no metales los pueden tener tanto positivos como negativos. Se puede observar que los metales de los grupos 1, 2 y 3 tienen estados de oxidación que coinciden con el número del grupo. Los metales de los grupos 4, 5, 6 y 7 tienen varios números de oxidación, pero como mínimo presentan el número de oxidación del grupo. Desde el grupo 14 al 17 se puede observar el número de oxidación negativo que presentan sus elementos si restamos 18 al número de su grupo. Por ejemplo, para el grupo 15 sería 15 menos 18 nos daría o sería igual a menos 3. Cálculo del número de oxidación. Para conocer el número de oxidación de un átomo, ya sea aislado o formado por parte de una molécula, podemos emplear las siguientes reglas. Primero, el número de oxidación de los elementos en su estado natural es siempre cero, ya sean átomos aislados. Ejemplo, el níquel, el potasio, moléculas diatómicas como el bromo, el yodo, o poliatómicas como las que podemos ver acá. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1, y más 2 en su combinación con el flúor. El número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1 cuando está unido con átomos no metálicos y menos 1 cuando lo está en átomos metálicos. El número de oxidación del flúor es siempre menos 1. Cuando los elementos de los grupos 15, 16 y 17 forman combinaciones binarias, usan el número de oxidación más bajo. Los elementos de los grupos 1, 2 y 3 siempre tienen estados de oxidación más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Un compuesto neutro, es decir, en compuestos neutros, la suma de todos los números de oxidación debe de ser 0. Ejemplo, si vamos a asignar los números de oxidación a la siguiente especie, a la siguiente molécula, entonces tenemos la molécula. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es asignar el número de oxidación al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, en este caso sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Le asignamos ese número de oxidación. Y luego al oxígeno. Entonces, el oxígeno es menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos 4 oxígenos, al multiplicarlo por el menos 2 nos va a dar menos 8. O sea, 4 por menos 2 nos da menos 8. Como esta molécula debe ser neutra, entonces nosotros lo que tenemos que mirar es que ya le asignamos al hidrógeno el más 1, o sea que tenemos 2 por más 1 nos va a dar más 2. Nos queda el azufre. Necesitamos un número que sumado con el 2 nos dé 8. Para que 8 positivo con 8 negativo nos dé 0. Ese número pues sería 6. Entonces, como tenemos un azufre, 1 por más 6 nos da 6. Y ahorita si sumamos 6 más 2 nos da 8. Menos 8 nos daría 0. Porque estamos hablando de moléculas neutras. Es decir, que la suma de los números de oxidación nos debe de dar 0. Un ion poliatómico. La suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga neta del ion. Ejemplo, asignar el número de oxidación para la siguiente especie. Entonces observemos que esta especie tiene un número negativo, es decir, es un anión
Es decir, que cuando sumemos los números de oxidación, nos debe de dar este número negativo, este menos, mejor dicho. Entonces tenemos la especie, empezamos lo mismo asignándole los números de oxidación, primero al hidrógeno y después al oxígeno. Debemos de seguir ese orden. Entonces el hidrógeno ya sabemos que siempre el número de oxidación va a ser +1. Seguimos con el oxígeno, donde el número de oxidación va a ser -2 y empezamos a hacer el cálculo. Entonces el oxígeno 4 por -2 es igual a -8. El hidrógeno 2 por +1 es igual a +2. Necesitamos un número que sumado con 2 nos vaya a dar -1. Ese número va a ser 5 para el fósforo. Entonces tenemos un fósforo, 1 por +5 nos da +5. Miren que al sumarlo 5 más 2 nos da 7. -8 nos da -1, que es la carga del ion. Entonces, cuando hay varios números de oxidación o cuando un elemento presenta varios números de oxidación o estados de oxidación, siempre se le asigna el número de oxidación buscando que nos dé 0 si la molécula es neutra o buscando que nos dé, digamos, la carga del ion si es un ion. Entonces, solo en una molécula un elemento puede trabajar solamente con un número de oxidación, así tenga varios números de oxidación. Espero pues que hayan entendido y muchas gracias. Lo que les decía, bueno, ya me había despedido, pero antes de lo que les decía era que en el ejemplo anterior el fósforo tiene 3 números de oxidación. En este caso, el número de oxidación con que él va a trabajar en esta especie es el 5, porque 5 más 2 nos da +7, -8 nos da -1, que nos debe de dar la carga del ion. No puede trabajar ni con el 3 ni con el 4, porque ya nos daría una carga de ion que no corresponde a la especie que me están dando. Bueno, ahora sí, espero que hayan entendido y gracias pues por ver el video.